Mi nombre es Concepción Herrera. Tengo 67 años. Soy viuda desde hace casi 2 décadas y vivo aquí mismo, en Guadalajara, en el barrio de Santa Teresita. Nunca he sido una mujer de lujo. Era una mujer con una olla en el fuego, con un parche en la ropa, con una lágrima escondida en la cocina. Crié a mi hija sola, con mucho sacrificio, y pensé que cuando llegara la vejez, tendría la menor cantidad de paz. Pero dime una cosa, ¿qué clase de madre desaparece durante 13 años, y luego vuelve acusándome de secuestrar a sus propios hijos? Si escuchaste esta frase y te pesaste el corazón, confundido, indignado, así que entenderás lo que experimenté, porque no es fácil aceptar que la persona que más amaste en la vida pueda darte la espalda con tanta frialdad. Y lo que es peor, es convertirte en un villano. Después de todo lo que hiciste por ella, hoy les voy a contar cómo mi hija Mariana me dejó con mis 3 nietos, aún pequeños, y desapareció sin explicación, y cómo, 13 años después, regresó, no agradecer, no pedir perdón, sino para llevarme a los tribunales. Cuando sabes lo que he guardado todo este tiempo, comprenderás por qué se arrepintió. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Pasé 13 años en silencio, pero fue el día de la audiencia. Allí, frente al juez, que abrí mi caja de costura, y entregué un sobre marrón que guardé como si fuera mi último aliento. En su interior, había una verdad tan pesada, tan oculta, que ni siquiera mis nietos la conocían. Cuando el juez leyó ese papel en voz alta, Mariana perdió el color de su rostro, y en ese momento, incluso sin decir una sola palabra, vi que se hacía justicia a los ojos de los que más sufrían por todo esto. Si has llegado hasta aquí, ya siento que tu corazón es como el mío, cansado, pero lleno de memoria. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, si conoces el sabor amargo de la ingratitud, el silencio o la injusticia, entonces deja tu apoyo aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, no para mí, sino para todas las mujeres que lo dieron todo, y sin embargo fueron acusados. Contar esto no es fácil, pero contigo aquí, escuchándome con calma, puedo respirar más profundamente y seguir adelante. Ahora sí, déjame decirte desde el principio, en ese momento, mi vida era simple, pero estaba lleno de significado. Me desperté muy temprano. Antes de que el sol despejara los techos de Santa Teresita, tomaba la tetera, ponía el café en el fuego, y comenzaba el día con el olor a vida extendiéndose por la casa. Recuerdo el sonido de los pájaros, el ruido de la escoba barriendo el patio, y el pequeño Diego corriendo descalzo detrás del gato. Mis nietos aún eran pequeños. Arturo tenía 8 años, Estrella 7, y Diego apenas había dejado su chupete. Mariana, mi hija, vivía en Tlaquepaque con ellos. Trabajó mucho, como vendedora en una tienda cerca del mercado de San Juan de Dios. Dijo que Raúl, su novio, estaba tratando de iniciar un negocio de repuestos para automóviles, pero nunca lo vi trabajar realmente. Parecía más ocupado desapareciendo durante días, y regresando con olor a alcohol. Aún así, no me involucré. Mariana era una adulta, y siempre respeté sus caminos, sin importar cuán torcidos parecieran, pero siempre he estado aquí. Cuando los niños se enfermaron, fue a mí a quien llamó. Cuando no tenía nada que dar para la cena, fue a mi puerta donde llamó. Y yo, así es, podía dar sin pedir, sin juzgar, en exigir, porque eso es lo que hace mamá. ¿No? ¿No? Mantenemos el mundo en silencio, mientras todos los demás aprenden a vivir. Los domingos, hacía tamales. La cocina se convirtió en un buen desastre. Estrella mezcló la masa con las manos. Diego esparció harina en el piso, y Arturo trató de doblar las hojas de maíz. Mariana llegó más tarde, con los hombros caídos, sentada a la mesa como si pidiera una vuelta sin decir nada. A veces, con marcas moradas en los brazos. Lo vi, pero fingió que no, porque hay dolores que la hija no sabe contar, y la madre necesita respetar el tiempo. Los domingos por la tarde, tomábamos café con pan dulce. Yo, ella y los 3 pequeños. Rey. Hablamos de la vida. E incluso con poco, parecía que lo teníamos todo. Pensé, gracias a Dios, mi hija está aquí. Mis nietos están creciendo. Incluso con dificultad. Estamos juntos. Poco sabía lo que venía. El barrio me llamaba Doña Conchita.
Era conocido por coser vestidos de primera comunión, bordar toallas para la iglesia y hacer un delicioso atole. Tenía un grupo de amigas, Lourdes, Josefina y Clara, con las que me reunía todos los miércoles por la tarde para hablar, orar y compartir las noticias. Eso me mantuvo vivo, ocupado, con la cabeza en el lugar correcto. No sentí falta de lujo, sentí gratitud, pero mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que Mariana ya se había mudado. Un poco más con cada visita. Llegó, dejó a los niños, se fue con Raúl y tardó horas en regresar. A veces, ni siquiera regresaba. Llamó al día siguiente, diciendo que dormía afuera. Me tragué la preocupación. Arregló las almohadas para que los niños durmieran. Contó historias del cielo, de los ángeles, del amor que nunca termina. Y se fue a dormir abrazada por la soledad. Me duele recordarlo, porque en ese momento pensé que estaba ayudando, cuando, de hecho, ya se estaba dejando. Pero, ¿quién ve el abandono cuando se disfraza de confianza? Pensé que era hermoso que confiara tanto en mí. Me sentí útil. Me sentí amado. Es difícil admitirlo ahora, después de todo. Pero tal vez, quizás he confundido la ausencia con la libertad. Tal vez Mariana ya había elegido otro camino. Simplemente no tuvo el coraje de decírmelo. Y yo, como tantas madres, preferí no verlo. Pensé que iba a volver a la mesa, al café, al regazo, pero ella se iba, y dejándome los pedazos. ¿Sabes? Hay algo que he aprendido a lo largo de todos estos años. No todos los abandonos ocurren a la vez. A veces, viene lentamente, poco a poco, hasta que un día, la persona ya no está, y te das cuenta de que sostenías toda la casa con una mano. Permítanme preguntarles algo ahora. En este momento de la historia, ¿alguna vez han sentido esto? ¿Alguna vez has vivido el momento en el que te diste cuenta de que alguien a quien amabas se había ido durante mucho tiempo? Solo que tú no lo viste. Si esto te conmovió de alguna manera, comenta a continuación con una breve oración. Solo para que sepa que no estoy solo en este recuerdo. Puedes escribir. Lo he vivido. Me tocó o incluso es verdad. Será como un abrazo silencioso entre los dos. Y así pasaron los días. Mariana venía cada vez menos. Los niños comenzaron a quedarse aquí más que allá. Comencé a comprar más comida, a lavar más la ropa, a ayudar con las tareas escolares. Me convertí en algo más que una abuela. Volví a ser madre, sin darme cuenta, e incluso cansado, incluso con la espalda dolorida y el dinero apretado. Sentí una extraña especie de paz, como si eso fuera lo correcto, como si, por alguna razón, Dios hubiera puesto esas 3 vidas bajo mi techo para un propósito mayor. Pero un día, todo cambió. Mariana llegó diferente. Los niños todavía estaban tomando café cuando llamó a la puerta con los ojos llorosos y una maleta en la mano. Dijo que necesitaba unos días, que era un asunto serio, que confiaba en mí, y dejó su maleta en el pasillo. Ella dijo, «Solo unos días. Mamá, volveré antes de que termine la semana». Pero ella no regresó. ¿Y sabes lo que es esperar? Día tras día. ¿Y nada? ¿Sabes lo que es mentirles a los niños diciendo, «Mañana viene», solo para que duerman tranquilos? En la siguiente parte, te cuento cómo fue ese primer mes sin Mariana. ¿Y por qué? Aunque tenía miedo, decidí no ir a la policía. Porque en el fondo lo sabía. Y eso es lo que más me duele hasta el día de hoy. Era un martes. Una de esas tardes tranquilas en las que el sol parece dormir en el tejado, y el tiempo corre lentamente. Estaba en el patio trasero, regando las plantas. Cuando escuché el timbre, Mariana estaba allí, solo, con los ojos hundidos, y un semblante que ya no reconocía. Llevaba a los 3 pequeños de la mano, y una maleta maltratada detrás de él. «Mamá, necesito que te quedes con ellos unos días. Solo unos días. Lo juro». Su voz temblaba. Pero no era de miedo. Se sentía como una ansiedad oculta, como alguien que ya había tomado una decisión, y solo necesitaba una excusa para seguir adelante. Pregunté si todo estaba bien. Ella dijo que sí, que necesitaba viajar con Raúl para resolver algo importante, y que era mejor que los niños se quedaran conmigo por seguridad. No entró en detalles. Tampoco miró mucho a los ojos. Me abrazó rápidamente. Besó a cada niño en la mejilla y dijo que volvería al final de la semana. Yo, con el corazón apesadumbrado, acepté, porque cuando una hija pide ayuda, no pedimos demasiado.
Les damos la bienvenida. Siempre da la bienvenida. El primer día, Diego lloró toda la noche. Estrella tuvo una pesadilla. Arturo trató de disimularlo, pero pude ver que estaba enojado. Por no entender lo que estaba pasando, hice todo lo posible para mantener la rutina. Preparó sus gachas. Las llevó a la escuela. Contó historias antes de irse a dormir. Pero en el interior, algo comenzó a retorcerse. Al final de la semana, Mariana no regresó. El sábado, llamé a su número. Cayó directamente en el buzón. El domingo, lo intenté de nuevo. Nada. El lunes, fui a su dirección en Tlaquepaque. Toqué. Shh. Esperé. Pregunté a los vecinos. La casa estaba cerrada. La vecina de al lado, una señora llamada Ángela, me dijo que vio a Mariana salir 2 días antes de la visita conmigo. Raúl y algunas bolsas. Dijo que se sintió como un cambio. Mi corazón se congeló. Regresé a casa con las piernas débiles, tratando de encontrar alguna explicación que me calmara. Pensé, tal vez fue a resolver algo urgente y no pudo decírselo. Tal vez perdiste tu teléfono. Quizás. Ya verás. Pero los días pasaron. 1 semana. 2. 3. Los niños comenzaron a preguntar más. Abuela, ¿cuándo volverá mamá? ¿Envió un mensaje de texto? ¿Por qué no le importa? Y yo, acostado con el rostro sereno y el pecho hecho jirones, dije, pronto aparecerá. Mis amores. Debe estar ocupada, pero te ama. Y por la noche, en mi habitación, lloraba suavemente, porque ya no era solo una preocupación, era el dolor mudo de aquellos que comienzan a aceptar que se quedaron atrás. No lo denuncié. No fui a la policía. ¿Sabes por qué? Porque todavía era mi hija. Ella seguía siendo la niña que llevaba en mis brazos, la niña que lloraba en mi delantal cuando luchaba con el mundo. Pensé, o quise creer, que iba a volver, que todo iba a ser explicado, y que esta pesadilla iba a pasar. Pero dentro de mí, en el fondo, algo ya susurraba, se ha ido, y no vuelve. Y yo... Me quedé con 3 hijos, una maleta y sin respuesta. Pero en ese silencio, en esa ausencia que se convirtió en rutina, empecé a notar cosas que antes no veía, cosas sobre Raúl, sobre Mariana, y sobre lo que realmente pudo haber sucedido en ese viaje. Porque a veces, la persona no se va solo por cobardía. A veces, se va porque esconde algo mucho más grande, y cuando descubrí lo que había dejado atrás, además de sus hijos, todo comenzó a tener sentido. Y eso es lo que te voy a contar en la siguiente parte. ¿Pueden mantenerlo en secreto? Porque lo que sigue, nadie en la familia lo supo durante muchos años. Las semanas se convirtieron en meses, y Mariana continuó sin mostrar signos de vida. Me despertaba todos los días con la esperanza de escuchar el timbre, de verla llegar con esa cara de pena y ojos cansados, diciendo, «Mamá, perdóname, estoy de vuelta». Pero el tiempo se encargó de borrar esta ilusión. La realidad. Esa. Llamaba a la puerta todos los días, con 3 bocas que alimentar, 3 mochilas que ordenar, 3 historias que escuchar antes de acostarse. Mi jubilación apenas fue suficiente para nosotros 2, y mucho menos para 3 más. Comencé a vender pasteles de harina de maíz y arroz con leche aquí en el vecindario, tocando de puerta en puerta, con dignidad envuelto en un paño de cocina. Algunos vecinos estaban comprando, otros miraban hacia otro lado. Hubo quienes susurraron, «Pobre doña Conchita, se quedó con los hijos de la mujer irresponsable». Y hubo quienes me dijeron a la cara, «Deberías haberlo dejado en manos del Consejo de Tutela». Pero, ¿cómo? ¿Cómo iba a abandonar a mis nietos, que no tenían la culpa de nada? Arturo comenzó a quedarse en silencio. Pasé horas mirando a la nada, como si hubiera envejecido por dentro. Estrella, que alguna vez fue pura dulzura, se volvió agresiva en la escuela. Fue regañado por el maestro. Lloró escondido en el patio de recreo. Y Diego. Diego. Dormía aferrado a la vieja camiseta de su madre. Todas las noches le preguntaba si iba a volver. A veces, respondía con mentiras. A veces, con silencio. Y lo peor fue sentir que mi regazo ya no era suficiente. Vi el dolor en sus ojos creciendo como malas hierbas. Silencioso, pero obstinado. Hice lo mejor que pude. Pero hubo noches en que la desesperación me visitó. Me senté en el borde de la cama, y le pregunté a Dios, ¿puedo tomarlo?
Podré manejar esto por mi cuenta. Porque... En el fondo, lo cierto es que nadie prepara a una abuela para volver a ser madre, especialmente a los 67 años. Con huesos cansados y un corazón parcheado, no tuve tiempo de pensar en mí mismo. La vida se ha convertido en un reloj sin pausa. Levantarse temprano, preparar loncheras, lavar uniformes, ir al mercado a contar monedas. Yo también comencé a coser. Tomé ropa de los vecinos, enderecé los dobladillos, puse botones, todo para garantizar la leche de los niños. Había días en los que solo quedaba arroz y huevo, e incluso entonces, hice que pareciera un festín, porque si hay algo que he aprendido, es que los niños sienten más tristeza en los ojos que en el estómago. Escondí el mío tanto como pude. Nunca me quejé con nadie. Nunca pedí limosna. Nunca llamé a la puerta de un pariente para señalar con el dedo. Mariana no envió una carta. No es un mensaje, ni un centavo. Era como si se hubiera evaporado del mundo, dejándome atrás con las consecuencias de un error que no era mío. Y por mucho que mi corazón quisiera defenderla, mi alma comenzó a cansarse, porque el perdón sin arrepentimiento se convierte en una carga, y su silencio ya no era solo ausencia, fue abandono. Recuerdo un día en particular. Fue un miércoles, cerca de Navidad. Acababa de entregar un pedido de pasteles y, de camino a casa, vi a Diego sentado en la puerta, sosteniendo un dibujo que había hecho para su madre. Había escrito en letras torcidas: «Mami, vuelve pronto». Me comporté. Eso me desgarró por dentro de una manera que ni siquiera puedo explicar. Lo abracé con fuerza, pero quería gritar, porque ese dibujo lo decía todo lo que nunca tuve el valor de admitir. Los niños esperaban a una madre que tal vez nunca regresara, y estaba tratando de mantener una buena mentira en pie, con las piernas débiles de una dama que solo quería descansar. Ese día, decidí que tenía que dejar de esperar, que la vida de los niños no podía seguir suspendida en una promesa que nadie hizo. Y fue entonces cuando comencé a pensar: si no regresa, ¿voy a necesitar papeles? Voy a tener que ser realmente responsable de ellos. No solo por amor, sino por ley. Pero no sabía lo que eso significaría. No sabía que cuando buscaba ayuda legal, comenzaría un camino que, años después, terminaría en la corte, con mi hija señalándome con el dedo en la cara y llamándome secuestrador. ¿Y sabes qué es más doloroso? Es solo que, en medio de este viaje, descubrí que Mariana dejó algo más atrás, algo que no era para los niños, algo de ella, y eso explicaba el silencio, la huida, y tal vez incluso la verdadera razón por la que desapareció. En la siguiente parte, te diré lo que encontré dentro de esa bolsa marrón, que olvidó en mi casa el día que se fue, porque hay cosas que solo entendemos después de abrir el último cajón de la memoria. Y esto, me tomó años abrirlo. Fue al final de la tarde, justo antes del año nuevo, que finalmente tuve el coraje de revisar la bolsa marrón, que Mariana dejó apoyada en la esquina de mi habitación. Había estado allí durante semanas, casi olvidado, como una parte de ella que permaneció. Incluso cuando se fue, lo abrí con cuidado, como si moviera un cuerpo dormido. Dentro tenía de todo: billetes arrugados, un cepillo para el cabello, recibos de farmacia, una vieja foto de ella con Raúl, y un sobre con papeles de alquiler atrasados. Fue este sobre el que me llevó de regreso a su antiguo barrio, en Tlaquepaque. Fui allí con la esperanza de encontrar algún rastro, una pista, cualquier cosa, pero encontré la puerta cerrada y un letrero escrito a mano: propiedad en litigio. Llamé a la casa de al lado y la que contestó fue doña Ángela, una señora con moño y mirada sospechosa. Cuando le dije que era la madre de Mariana, dejó escapar un suspiro y dijo: esa niña se fue en la oscuridad de la noche. Se fue debiendo 2 meses de alquiler. Se fue con el niño. Ese y Raúl. Dijeron que se fueron al norte. Solo Dios lo sabe. Y fue entonces cuando cayó el centavo. Mariana no estaba perdida. Ella huyó. Me dio a sus hijos. Me dio la espalda, y pasó a otra vida. Sin previo aviso, sin culpa, sin mirar atrás, regresé a casa con un peso diferente. Ya no había duda. Era certeza. Y dolió más. Miré a mis nietos, y vi a 3 niños que se quedaron como si fueran equipaje. Y yo, ahora, tenía que ser piso, techo y escudo. Pero la vida no lo hizo fácil.
Traté de inscribir a Estrella en la nueva escuela, y me pidieron documentos que no tenía. Certificado de su madre, comprobante de su residencia, autorización escrita. No era legalmente responsable, era solo la abuela. Eso fue suficiente para amar, pero no fue suficiente para firmar nada. Comenzó un calvario que nadie ve. De habitación en habitación, de trabajadora social en trabajadora social, tratando de explicarles que mi hija desapareció, que los nietos estaban conmigo, que solo quería garantizarles un año escolar, y recuerdo bien a una joven de Crash, con cara de alguien que nunca ha perdido una noche de sueño, mirándome y diciendo, ¿no tienes ningún poder? ¿No hay un documento formal? Me tragué la vergüenza y respondí, tengo 3 hijos que me llaman mamá. ¿No es eso suficiente? Ella miró hacia otro lado, me dio una lista de papeles, y le deseo suerte. Comencé a asistir al foro. Buscando orientación de abogados gratuitos, me enfrenté a largas filas. Tomé autobuses abarrotados. Dejé a los niños con la vecina Lupita, quien se convirtió en mi hermana del alma, solo para entender cómo proteger a mis nietos por ley. Porque de memoria, ya eran míos. Pero sobre el papel, yo no existía. E incluso sin saber cómo iba a ser el mañana, me negué a soltar su mano. En casa, la rutina continuaba. Arturo lavaba los platos. Estrella ayudaba con el almuerzo. Diego se quedaba en el tapete dibujando. Cada uno cargó con la falta de su madre de una manera diferente. E hice todo lo posible para no dejar que esta ausencia se convirtiera en una herida abierta. A veces, por la noche, cuando todo estaba en silencio, me preguntaba si Mariana tenía una pizca de remordimiento. Si pensaba en ellos, recordaba el olor del cabello de Diego, la forma en que Estrella dormía acurrucada, la sonrisa torcida de Arturo. Pero luego dejé de preguntarme, porque la respuesta dolió más que el silencio. Y si todavía estás aquí, escuchándome hasta ahora, lo agradezco. Estoy aquí abriendo mi corazón, diciendo la verdad tal como fue, sin decoración, sin drama, tal como sucedió. Y si esta parte de mi historia te tocó el corazón, deja un me gusta en este video y suscríbete aquí al canal. Es solo un clic, pero para mí significa que hay alguien al otro lado, escuchándome, sintiéndome, caminando conmigo. Y mira, esto da una maldita fuerza, pero vuelve conmigo a esa época, porque todavía hay mucho que necesitas saber. Fue durante este peregrinaje en busca de ayuda legal que un abogado llamado Alonso me hizo una pregunta que nunca abandonó mi mente. ¿Estás seguro de que tu hija está viva? Y allí, en ese instante, me di cuenta de que podría haber algo aún más oscuro detrás de todo esto. Porque si Mariana no quería que la encontraran, tal vez fue porque no quería ser reconocido. Y en la siguiente parte, te contaré cómo mi corazón se detuvo por unos segundos cuando lo vi, con mis propios ojos. Una foto de ella, impresa en una noticia al otro lado del país. Y no fueron buenas noticias. Después de esa noticia que casi me detuvo el corazón, me di cuenta de que ya no podía vivir esperando un milagro. Era hora de actuar, incluso si cada paso dolía. Ese abogado, el señor Alonso, me aconsejó que presentara una solicitud de protección legal. Dijo que, si quería seguir cuidando a los niños con dignidad, sin depender de la buena voluntad de las agencias, necesitaba ser reconocida por la ley. Así comencé a caminar por los pasillos del Tribunal de Familia de Jalisco, con un maletín azul en las manos y una esperanza temblorosa en los ojos. Allí, conocí a Isela, una joven abogada voluntaria con cabello largo y voz firme. Ella me miró como nadie me había mirado nunca. No con lástima, pero con respeto. Dijo que me ayudaría. Y ayudó. Comenzamos el proceso. Tuvimos que publicar avisos en periódicos locales, en radios comunitarias, en boletines oficiales, todos pidiéndole a Mariana que hablara, dándole el derecho a comparecer, a explicar, a impugnar. Pero nada. Ni señal. Sin llamada telefónica. No hubo respuesta. Era como si el mundo se la hubiera tragado. Pasaron 3 largos años. Los 3 cumpleaños de Diego. 3 navidades sin una sola conexión. 3 veces miré a los ojos de mis nietos y dije, «Mami está de viaje, pero ella te ama». Y mintió tiernamente, porque la verdad era demasiado dura. Cuando finalmente se conoció la decisión, Isela me llamó con voz emocionada. «Doña Concepción, ahora eres oficialmente responsable de los niños. La tutela fue concedida». No lloré.
Simplemente cerré los ojos, y le di las gracias. Por dentro, sentí un alivio. Sí, pero también un dolor silencioso, que nadie más que yo podía entender. Nunca quise eso. Nunca soñé con quitarle nada a mi hija. Nunca imaginé que la ley tendría que darme el derecho a ser lo que fui desde el primer día que desapareció. Madre otra vez. Con la tutela en la mano. Las puertas comenzaron a abrirse. Pude inscribir a los niños más fácilmente. Fui al centro de salud, y obtuve las tarjetas. Busqué apoyo del gobierno que me ayudó con la comida. No era mucho, pero era algo. Y en ese momento, construí una casa. Un hogar con olor a frijoles. Con ropa colgada en el tendedero. Con tareas escolares esparcidas sobre la mesa. Un hogar en el que el dolor no dejó de existir, sino que aprendió a vivir con amor. Y fue en este nuevo comienzo, cuando las cosas finalmente parecieron dar un giro, que Diego me trajo un sobre. Lo había encontrado dentro de un viejo libro. Uno que Mariana solía hojear cuando venía aquí. Abuela, ¿esto es de mamá? Preguntó con los ojos muy abiertos. Recogí el sobre con las manos frías. Lo abrí lentamente. Y dentro había una carta. Una carta escrita a mano. Por Mariana. ¿La fecha? 2 días antes de dejarme a los nietos. Y las palabras que leí allí. Cambió todo. En la siguiente parte, te diré lo que estaba escrito en esa carta. Y por qué oculté este papel durante tantos años. Aunque sabía que, algún día, él podría salvarme la vida. La carta temblaba en mis manos como si tuviera vida propia. Las palabras de Mariana fueron escritas a toda prisa, casi sin puntuación, pero cargadas de un sentimiento que ya no podía nombrar. Dijo que ya no podía soportar la vida que llevaba con Raúl, que ella le tenía miedo, que las cosas se estaban poniendo peligrosas, y que, por lo tanto, dejaba a sus hijos conmigo, solo por un tiempo. Me disculpé. Dije que no tenía el coraje de mirar hacia atrás, y que si algo sucedía, ella sabía que los cuidaría mejor de lo que ella podría. Firmó con su nombre completo, y una frase que me desgarró el pecho. Perdóname por desaparecer. Mamá. Solo quería que se salvaran. Guardé esa carta como si fuera un pedazo de su alma. No se lo mostré a nadie. Ni para el abogado, ni para los chicos. Lo guardé dentro de una vieja Biblia. Entre los salmos. Como si me protegiera de alguna sentencia injusta. Y lo seguí. Los años pasaron más rápido de lo que esperaba. Arturo, el más callado, se convirtió en el más protector. Empezó a trabajar como monitor en un colegio público, ayudando a otros chicos a hacer lo que él hacía con tanto esfuerzo, terminar sus estudios. Estrella se enamoró de la poesía. Participó en concursos escolares. Ganó medallas. Leyó sus versos con voz firme y ojos llorosos. Diego, mi pequeño, creció con un corazón más sensible. Aprendió a tocar la guitarra en la iglesia y, los domingos, tocaba el Ave María con tanto sentimiento que hasta el sacerdote se conmovía. Vi a cada uno de ellos florecer, incluso plantados en el suelo del dolor. Y cada pequeño avance de ellos era un milagro disfrazado de rutina. La vida todavía era apretada. ¿Sí? Enero. Vendí loncheras a la hora del almuerzo. Arroz y frijoles. Carne guisada y un dulce simple. Uno de esos que me recuerdan a la infancia. Por la noche, tomé la máquina de coser y ajusté vestidos, pantalones, uniformes. Doña Lupita, mi fiel vecina, me ayudó en todo. Ella cuidaba a los niños cuando yo no podía. Me prestaba ingredientes, compartía recetas. Nos hemos convertido en hermanas del alma, compañeras del silencio y de la fe. Y aún así, nunca dejé de mostrarles a mis nietos las fotos de su madre. Nunca hablé mal. Nunca usé su desaparición como castigo. Al contrario, dijo que su madre era una mujer en búsqueda. Solo necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma. Dije, incluso cuando mi corazón gritaba lo contrario, porque no quería que crecieran con odio. Ojalá tuvieran espacio para perdonar. Si algún día Mariana decidiera regresar, y ya sabes, mi hijo, mi hija, es ahora cuando las cosas realmente comienzan a moverse, porque hasta ahora, parece que solo he contado las heridas, pero hay una parte de esta historia, una parte que solo se reveló muchos años después, que puso todo patas arriba, y si te has quedado conmigo hasta ahora, te lo ruego, no sueltes mi mano. Lo que viene después es la parte que todavía me mantiene despierto por la noche.
Incluso después de todo. Es el momento en que la verdad llamó a la puerta. Pero vino con un nombre escrito en el sobre que nunca hubiera esperado ver. Fue en una mañana normal, cuando pensé que lo peor había pasado. Y entonces, llegó la citación judicial. Y el nombre en la cabecera era suyo. Mariana Herrera Jiménez. Mi hija, demandándome por secuestro. Y lo que dijo en la petición, es algo que nunca olvidaré. En la siguiente parte, les voy a leer, palabra por palabra, lo que escribió, y comprenderás por qué casi me desmayo allí mismo. Sobre en mano, fue un día como cualquier otro. Estaba organizando algunas cosas en la trastienda, aquella en la que guardo los recuerdos que no tuve el coraje de tirar, ropa que ya no me quedaba, juguetes de niños viejos, trozos de tela que juré que usaría algún día. Fue allí, debajo de la máquina de coser, donde encontré la vieja caja de madera. Estaba polvoriento, con bisagras oxidadas y el olor a almacenamiento que solo el tiempo deja. Cuando la abrí, allí estaba, la carta, el mismo que, años antes, había escondido allí, doblado cuidadosamente entre una cinta roja y un trozo de encaje. Me temblaban las manos, aunque ya sabía lo que estaba escrito. Releer esas palabras hizo que el mundo volviera a girar. La letra era de Mariana. Lo reconocí de inmediato. Firme, apresurado, sin andarse con rodeos. Comenzó diciendo que sabía que la odiaría por eso, pero que no había otra salida. Dijo que Raúl no aceptaba niños, que él hizo amenazas, que la situación había empeorado después de que ella se enteró de que estaba embarazada de un nuevo hijo, y por eso decidió irse. Mamá, no soy una buena madre. Merecen más de lo que puedo dar. Por lo tanto, les pido que no me busquen. Los estoy dejando para comenzar una nueva vida. Perdóname. La firma estaba allí. Mariana Herrera Jiménez. Y la última frase, esa estaba grabada en mi alma. Guarda esta carta, pero no se la muestres a nadie. Tengo muchas ganas de desaparecer. Doblé el papel con las manos empapadas de lágrimas. Me senté en el borde de la cama y me quedé allí, en silencio, durante horas, porque sabía que ese pedazo de papel era más que una explicación. Fue una elección, la elección de mi hija de borrarse de la vida de sus hijos, y, sin embargo, incluso después de leer cada palabra, sentir que el abandono sangra de nuevo, no podía sentir odio, solo un gran vacío, un anhelo por lo que nunca volvería a ser. Es un miedo, un gran temor de tener que mostrar esta carta algún día, porque sabía que si usaba ese papel, no habría vuelta atrás. Mariana ya no sería solo una madre ausente. Sería una madre la que optaría por irse, quien escribió esto con su propia mano, que preferían desaparecer antes que luchar. Eso es todo. Quería evitar que mis nietos lo supieran. Volví a poner la carta en la caja, entre agujas y botones, como si escondiera un secreto en lo profundo de mi pecho. Pero ahora, con el caso judicial en mis manos, y con la absurda acusación de secuestro proveniente de mi propia hija, sabía que esta carta iba a tener que ver la luz del día. Saber, hay cosas que guardamos no por cobardía, sino por amor. Creemos que el silencio protege, que ocultar el dolor es una forma de salvar a los demás, pero llega un momento en que el silencio se convierte en injusticia. Y fue ese día que entendí. Si no decía la verdad, serían ellos los que iban a sufrir, los inocentes de todo. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿Alguna vez has tenido que ocultar una dura verdad para proteger a alguien que amas? Si es así, comenta aquí. Escríbete entiende o verdade. Porque a veces, saber que alguien ha pasado por algo similar, es el consuelo más fuerte que hay. Y siento que me entiendes. Siento que estás aquí conmigo, sintiéndote juntos, respirando juntos. Pero agárrate fuerte. Porque, poco después de encontrar la carta, una persona que nunca imaginé llamó a mi puerta. Un rostro que el tiempo no ha borrado. Y no estaba sola. Llevaba a un niño de la mano, y una nueva mentira en la boca. En la siguiente parte, te diré quién fue, y por qué. En ese momento, supe que la historia estaba a punto de comenzar de nuevo. Solo que esta vez, frente a un juez, cerré la lonchera con las manos cansadas. Me ajusté el delantal, y fui a abrir la puerta pensando que era otro vecino, o tal vez la señora Lupita pidiendo azúcar. Pero cuando se abrió la puerta de hierro, mis piernas fallaron por un instante. Allí, frente a mí, después de 13 años, estaba Mariana, más delgada,
su cabello recogido en un moño apretado, su piel bien arreglada, su ropa demasiado elegante para una visita ordinaria, pero los ojos, sus ojos estaban secos, sin culpa, sin nostalgia. Junto a ella, un hombre alto, con un traje ligero y un maletín de cuero en la mano. Soy el de Ocere, Gonzalo Padilla, abogado de Mariana Herrera Jiménez. Vinimos a tratar un asunto relacionado con la custodia de sus hijos. Eso es lo que dijo, como si estuviera pidiendo un vaso de agua. Mariana no me miró a los ojos de inmediato. Seguía jugueteando con los dedos, como si estuviera incómodo, pero no arrepentido. No dije una palabra. Simplemente hice espacio para que entraran. La habitación olía a comida recién hecha. Estrella leía sobre la mesa. Diego rasgueaba la guitarra en el sofá y Arturo llegaba a casa de la escuela, todavía con la mochila a la espalda. Cuando vieron a su madre, el tiempo se ha detenido. Estrella dejó caer el libro. Diego dejó caer la guitarra al suelo. Arturo se quedó quieto, como si no lo reconociera. Mariana estiró los brazos, pero nadie se acercó. Ni un paso, ni siquiera una mamá. El abogado se aclaró la garganta y dijo con toda la calma del mundo: la señora Mariana ha estado en tratamiento psiquiátrico en los últimos años, debido a traumas severos y crisis emocionales. Pero hoy está bien, se ha recuperado, y tiene la intención de recuperar la custodia de los niños, que, por necesidad, quedaron a su cuidado. No fue una solicitud, era una petición. Temblaba por dentro, pero me mantuve firme por fuera. Me senté con ellos a la mesa. Serví café y escuché todo en silencio. Mariana dijo que se arrepentía, que quería reparar el pasado, que tenía derecho, como madre, a estar presente en la vida de sus hijos. Escuché, sin interrumpir, sin llorar, sin gritar, porque sabía que lo que había detrás de esas hermosas palabras no era solo el amor de una madre, era otra cosa. Ella no preguntó si estaban bien, no miró los dibujos de Diego clavados en la pared, no reconoció el premio de poesía Estrella enmarcado en el estante. No comentó que Arturo ahora era tutor en una escuela. No hubo emoción en la reunión. Había formalidad, un guión, y cuando me entregaron el sobre, cargado de papeles judiciales, mi corazón supo. Este era el comienzo de una guerra, pero no entre madre e hija. Estaba entre la verdad y la mentira, entre la presencia y la apariencia. En ese momento, sentí que el fondo del cajón se quemaba. La carta, esa carta escrita a mano, con tinta manchada, donde Mariana me entregó a sus hijos. Por su propia voluntad, tenía la verdad. Pero lo más cruel es que, por un segundo, incluso con todo, todavía deseaba que hubiera regresado por amor, que era una petición sincera, que era real, pero no fue así. Ella no estaba allí para ellos. Él estaba allí para ella. Y cuando los niños se fueron a dormir esa noche, me senté en la cocina hasta que se apagó la vela, con el sobre en un lado y la letra del otro. Y en la siguiente parte, entenderás por qué la historia que Mariana contó en la corte era muy diferente de la que escribió con su propia mano 13 años antes. Y por qué esta contradicción podría cambiarlo todo. El día de la audiencia llegó cuando llega una tormenta. Aunque se anuncia, nos pilla desprevenidos. Me desperté antes del sol. Preparé café con leche y pan con mantequilla para los chicos, que apenas comieron. Diego me abrazó más fuerte que de costumbre. Estrella evitó mirarme a los ojos. Y Arturo, con ese aire de hombre adulto, me dio un beso en la frente y dijo: todo estará bien, abuela. Quería creer, pero mi corazón sabía que esto era solo el comienzo. Fui a la corte acompañada por Isela, mi abogada, la misma chica que se acercó a mí allí, cuando nadie más quería escuchar mi historia. Hoy, ya es una mujer adulta, segura de sí misma, firme en el paso y el tono, pero todavía me llama doña Conchita con el mismo cariño de antes. Entramos juntos en esa habitación fría, paredes beige, olor a papel viejo y un silencio que pesaba más que cualquier grito. Mariana ya estaba allí, bien vestida, maquillaje ligero, cabello arreglado. Junto a ella, el doctor Gonzalo, con su maletín de cuero y una sonrisa que no tocaba sus ojos. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. Allí, oficialmente, comenzó la disputa por 3 vidas que había mantenido en pie con línea, comida y amor. Mariana fue la primera en hablar, con voz suave y ligeramente temblorosa.
Dijo que había sufrido depresión posparto, que se sentía asfixiada, que Raúl la había alejado de su familia y que luego había pasado años en clínicas de recuperación en el norte del país. Dijo que había sido diagnosticada, medicada, que ahora estaba sana y lista para recuperar a los niños que nunca dejó de amar. Me quedé callado. Me dijeron que no interrumpiera, que no reaccionara. Pero dentro de mí, sus palabras golpean como martillos en una puerta cerrada, porque sabía la verdad, sabía lo que me escribía, sabía la elección que hizo. Y allí, frente a todos, Mariana reinventó una historia donde ella era la víctima y yo era el guardián indebido. Gonzalo presentó documentos, recetas médicas, informes firmados por clínicas de las que nunca había oído hablar. Todo estaba muy bien organizado, con fechas ajustadas, justificaciones plausibles. El fiscal que me representó hizo preguntas específicas, pero Mariana había ensayado las respuestas. Ella no tartamudeó, no dudó, y eso me heló la sangre. Llamaron a los nietos, uno por uno. Arturo entró con los hombros firmes, pero con los ojos llorosos. Dijo que creció conmigo, que todo lo que aprendió en la vida fue bajo mi techo, quien me llamó mamá desde que tenía 8 años, pero también dijo que no odiaba a su madre, simplemente ya no la conocía. Estrella lloró incluso antes de sentarse, cuando Gonzalo, en una cruel provocación, le dijo que había sido víctima de una orfandad emocional. Se estremeció. Dijo que no era huérfana, porque nunca faltaba el amor, y que no estaba emocionalmente necesitado, porque mi hogar siempre estaba lleno de afecto, pero que se sentía traicionada, por ausencia, por la reaparición forzada. Diego, el más joven, solo dijo, tenía 4 años, la única madre que recuerdo es mi abuela, y me miró con esos ojos que siempre buscaban refugio en mi regazo. Escuché todo sin moverme, solo mis ojos se movían, de un lado a otro, tratando de absorber cada detalle. No lloré, no temblaba, porque ahora, lo que estaba en juego no era solo mi honor, era su estabilidad, y sabía que cualquier reacción mía sería utilizada en nuestra contra. Saber si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien. Ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta, y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces, decir la verdad es todo lo que una mujer como yo tiene para defenderse. Al final de la audiencia, el juez dijo que necesitaba analizar los documentos con calma, que se programarían nuevas audiencias. Pero lo que quedó en el aire fue más pesado que la decisión en sí. Mariana tenía un plan, y no se trataba solo de recuperar a sus hijos, era reescribir toda la historia y borrarme de ella. En la siguiente parte, te contaré lo que hizo Gonzalo detrás de escena. Un movimiento calculado. Eso casi hizo que el juez dudara de mi cordura. Y cómo, por primera vez, me encontré en peligro real de perder todo lo que construí. Todo. La palabra salió de la boca del juez con el peso de una sentencia. Tutela suspendida provisionalmente, hasta que se complete la investigación de la acusación de posible secuestro. El silencio que siguió fue el más ensordecedor que he escuchado en mi vida. No podía respirar. La habitación se sentía más pequeña. Las paredes se apretaban, como si el mundo entero me estuviera empujando fuera de la historia que había construido con tanto sacrificio. Secuestro. Esa palabra no me encajaba, no coincidía con mi historia. Sin embargo, allí estaba, firmado en un documento oficial, proyectado sobre mí como una sombra. Mariana no me miró cuando escuchó la decisión. Mantuvo los ojos bajos, con las manos entrelazadas en el regazo, pero su abogado, Gonzalo, sonrió discretamente, casi imperceptiblemente, como si supiera que ganó la primera batalla. Salí de allí arrastrando los pies, y los chicos me siguieron en silencio. Arturo, con los puños cerrados, Estrella, con los ojos hinchados por contener las lágrimas. Diego solo tomó mi mano con fuerza, como si temiera que nos perdiéramos. En casa, la noticia ya se estaba difundiendo. Alguien de la prensa local había filtrado el caso, y los portales digitales imprimieron titulares crueles. La abuela habría escondido a los nietos de su madre biológica durante 13 años. Investigación investiga si hubo un secuestro familiar en Guadalajara. Se extendió más rápido que el viento. En la panadería, los susurros.
en la parada del autobús, las miradas, en la iglesia, los bancos vacíos a mi alrededor, incluso la hija de Lupita, la que creció con Estrella, dejó de hablarle en la escuela. Vi la tristeza en el rostro de mi nieta, pero fingió fuerza, la misma fuerza que aprendió a copiar de mí. Pero lo sabía, lo sentí, y en ese momento, el dolor de la duda pública dolió más que la acusación en la corte, porque una cosa es pelear frente a un juez, otra es llevar el peso de la desconfianza del mundo sobre tus hombros. La vecina que siempre me ofrecía tortillas, apartó la cara. El cartero me entregó el correo con mano fría. Incluso el señor del mercado, que me llamaba madrecita fuerte, ahora solo decía buenos días y nada más. Me iba a la cama por la noche y me preguntaba, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede todo el mundo olvidar quién era solo, porque alguien dijo una mentira bien dicha? ¿Cómo puede la justicia dudar de una mujer que crió a 3 hijos con lo que tenía en sus manos, y lo que no tenía en el bolsillo? Y lo que es peor, ¿cómo puede una hija tener el coraje de entregar a su propia madre a la humillación pública con tal acusación? Hay una parte de nuestras vidas que pasamos tratando de hacer todo bien, pero hay otra parte para la que nadie nos prepara. Es cuando hacer todo bien, aún así, nos pone en el banquillo de los acusados. Y es por eso que necesito que te quedes aquí conmigo, porque lo que viene después de eso, lo que me hicieron, lo que descubrí, es lo que realmente define esta historia. Y si no lo digo, nadie sabrá lo que es la verdadera justicia. A la mañana siguiente, recibí una visita. Era alguien a quien no había visto en muchos años. Alguien que tenía un detalle en sus manos, que podría desmantelar toda la versión de Mariana. Y la forma en que apareció, me hizo darme cuenta de que su pasado escondía más de lo que imaginaba. En la siguiente parte, te diré quién era este hombre, y por qué, con una sola frase, encendió en mí la llama de una verdad que nadie esperaba oír. Era tarde en la noche, cuando escuché un ligero golpe en la puerta de mi habitación. Pensé que era el viento o tal vez Diego queriendo agua, pero era Arturo, mi hijo, ya adulto. Entró lentamente, con los ojos rojos, con el aliento entrecortado en el pecho. Se sentaba a los pies de la cama como lo hacía cuando era pequeño, cuando tenía miedo de los truenos, o de alguna cosa mala que escuchaba en la televisión. Pero esa noche, el miedo era diferente. Me miró y dijo con voz ahogada, «Abuela, no puedo soportar más este silencio. No soporto verte llevar todo esto solo». Y comenzó a llorar. Un grito tranquilo, masculino, pero lleno de dolor. Me acerqué, puse mi mano en su cabello, y le dije que todo pasaría, que Dios lo veía todo, pero negó con la cabeza. No, no pasará. Abuela, siempre nos has protegido, siempre, y ahora es nuestro turno. Luego me dijo que recordaba algo que nunca podría olvidar. Dijo que era pequeño, tal vez de 7 u 8 años, y que vio cuando me quité el anillo del dedo. Lo puse en una caja de fósforos y me fui. Días después, recibió el nuevo uniforme de la escuela. Y solo ahora, como adulto, entendió lo que eso significaba. Vendí mi anillo de bodas para comprar lo que necesitaban. Era todo lo que me quedaba de mi esposo. Y se lo di, sin decírselo nunca. Arturo dijo que ese recuerdo nunca abandonó su cabeza, aunque no lo entendió en ese momento, y que ahora, ante todo esto, sentía que ya no podía quedarse callado. Mientras hablaba, Estrella apareció en la puerta. Diego vino después. Los 3 se sentaron a mi alrededor, como lo hacían cuando eran niños y querían escuchar viejas historias. Pero esa noche, quienquiera que haya contado la historia, fueron ellos. Recordaron detalles que ni siquiera yo sabía que habían guardado. El día cocinamos arroz y plátanos fritos porque no tienen carne. Las veces que cortamos el jabón por la mitad para que dure más. Navidades con regalos envueltos en papel de periódico. E incluso entonces con sonrisas reales. Estrella me tomó de la mano y dijo, «Tenemos que escribir todo esto. Para el juez, para aquellos que quieren escuchar, necesitan saber quién es la verdadera dama». Y así lo hicieron. Esa misma noche, los 3 se sentaron en la sala de estar con hojas de cuaderno, bolígrafos azules y sus corazones abiertos. Cada uno escribió su propio extracto. Arturo habló de sacrificios silenciosos, del ejemplo de dignidad. Estrella describió el cuidado diario, las palabras de esperanza, los abrazos en las noches difíciles. Diego, con la sencillez que es solo suya, escribió, «Oh, mi abuela es la madre que nunca me abandonó».
Pusieron todo junto en una sola carta. Revisaron, reescribieron, buscaron fechas, recuerdos, signos, y al final, firmaron juntos. Somos lo que somos. Para ella. Eso me rompió. No lloré frente a ellos. Pero cuando se fueron a dormir, me quedé allí leyendo y releyendo ese papel, sintiendo que, incluso frente a la mayor injusticia de mi vida, había ganado, porque su amor era la prueba viviente de todo lo que sembré. Hay cosas que guardamos en lo profundo de nuestras almas, y que solo salen a la superficie cuando el dolor realmente se aprieta. Algunos recuerdos son así, pequeños pero inmensos, y cuando recordamos, es como si todo volviera a tener sentido. ¿También tienes un recuerdo que nunca has olvidado? Un gesto, una palabra, un momento que quedó marcado para siempre. Si es así, compártelo conmigo en los comentarios. Escríbelo a continuación. Quiero saber, quiero sentir que no estoy solo en este camino de la memoria. Pero poco sabíamos que esa carta terminaría en manos del juez, antes de lo que pensábamos, y que su reacción cambiaría el curso del proceso. En la siguiente parte, les contaré lo que sucedió cuando leyó esas palabras, y lo que Mariana trató de hacer después de eso, porque cuando la verdad comienza a doler, hay personas que prefieren borrarlo todo en lugar de enfrentarlo. La carta estaba allí, tal como lo dejé hace años, entre las páginas amarillentas de mi viejo libro de oraciones, el que recibí de mi madre en mi boda. Nunca se escondió por miedo, sino por amor. Siempre pensé que esa hoja garabateada con urgencia conllevaba una desesperación que no me correspondía a mi juzgar. Era el dolor de mi hija, no un arma. Incluso después de todo, todavía lo pensaba. Hasta el día en que Diego lo encontró. Era un domingo silencioso, de esos en los que el alma parece pesar más que el cuerpo. Estaba en la cocina terminando de doblar los paños de cocina cuando escuché un «¿Abuela?». Diferente. Venía de la sala de estar. Una llamada tranquila pero cargada. Cuando entré, allí estaba él, sentado en el sofá, con el libro de oraciones abierto en su regazo, la carta en sus manos. Me congelé por dentro. Era como si el tiempo me hubiera alcanzado de repente. Lo encontré sin querer. Estaba buscando la oración de San José. Y luego cayó esa hoja. Dijo. Bajé los ojos. Mi corazón fuera de sintonía. ¿Lo leíste? ¿De Shan? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él solo asintió, con los ojos llorosos. Abuela, esta carta te salvará. Esas palabras me cortaron por dentro, porque por mucho que supiera que tenía razón, me dolía imaginar que las letras de Mariana se usaban frente a todos. Como prueba, me pareció cruel. Era como declarar, con tinta y papel, que mi hija nunca volvería de lo que se había convertido. Más tarde, cuando Isela vino a visitarme para revisar los documentos en el proceso, Diego le entregó la carta. Me quedé allí, viendo cómo ese sobre envejecido cambiaba de manos. Isela lo leyó en silencio. Sus cejas se fruncieron. Sus ojos recorrieron cada línea con la atención de alguien que comprende el valor de tal confesión. Al final, suspiró profundamente y dijo: Doña Conchita, con el debido respeto, esta carta es la diferencia entre la justicia y la injusticia. Tienes que demostrarlo. Pero dudé. Asentí. Lentamente. Esta carta es el dolor de mi hija. No lo guardé para eso. Lo guardé porque todavía tenía esperanza. Que un día llamaría a mi puerta. Y dijo que se arrepentía. Isela me miró como una hija mira a una madre obstinada. Con compasión y firmeza. Entiendo, señora. Pero Mariana, que escribió esta carta, no es el mismo que ahora dice que la señora secuestró a sus hijos. No estás usando esto para lastimar. Lo está usando para proteger. Y en ese momento, supe que había llegado el momento. No por enojo, no por venganza, sino porque el silencio, esta vez, podría ser demasiado costoso. Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté en la cama con el libro de oraciones abierto en mi regazo. Releí cada línea de la carta, como si fuera la primera vez. No me busques más. Los estoy dejando para comenzar una nueva vida. Estas palabras pesaban como piedras en mi pecho. Exclamó. Lloré suavemente, con la almohada amortiguando el sonido, no por la acusación, pero por el luto, porque allí, con esa carta en mis manos, me di cuenta de que tal vez Mariana nunca regresó. Tal vez esa mujer que llamó a mi puerta hace semanas
Sé solo la sombra de una hija que se ha ido hace mucho tiempo. Me acosté con los ojos hinchados, pero con el corazón decidido, porque si hubiera una oportunidad de limpiar mi nombre, proteger a mis nietos y hacer que la verdad gane, era ahora. Y esa hoja amarillenta sería mi voz ante la justicia. En la siguiente parte, te contaré cómo se entregó la carta al juez, y qué pasó cuando leyó esas palabras en voz alta, frente a todos, porque a veces, la verdad llega tarde, pero aún así, llega. Y cuando llega, nadie puede borrarlo. Fueron 2 semanas de espera silenciosa, después de que entregamos la carta al juez. 2 semanas, en las que volví a casa todos los días con el corazón latiendo en el cuello, sin saber si estaba más cerca de la justicia o de la derrota, hasta que una tarde nublada, Isela llegó con los ojos iluminados y un maletín de cuero en las manos. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo: «Doña Conchita, ahora comprenderás lo que realmente hay detrás de todo esto». Abrió la carpeta y sacó algunos papeles grapados, fotografías, copias de correos electrónicos e informes. «Este es el trabajo del detective Ramiro. Le pedí que investigara a Mariana. Y lo que descubrió, lo cambia todo». Me quedé en silencio. Simplemente me ajusté la bufanda alrededor del cuello y cerré las manos en mi regazo. Isela comenzó a explicar. Mariana no pasó 13 años en tratamiento psiquiátrico como ella afirmaba. No hay registro de hospitalización, prescripción controlada o monitoreo continuo. Nada. Durante ese tiempo, vivió en diferentes ciudades del norte de México. En Hermosillo, tuvo un segundo hijo con Raúl, un niño, pero también abandonó. El padre del niño solicitó la custodia y Mariana desapareció nuevamente. Después de eso, se involucró con un empresario estadounidense, dueño de una empresa exportadora en Zapopan, y vive con él hasta el día de hoy en una casa rodeada de seguridad privada, piscina, auto importado y empleados. Mi corazón se apretó, cada parte de mí gritaba por dentro. Traté de mantener la compostura, pero Isela podía ver el dolor en mis ojos. «Pero eso no es todo», dijo. Mariana solo reapareció después de que Arturo y Estrella fueran reconocidos legalmente como herederos de una propiedad rural dejada por su abuelo paterno. El valor estimado de la herencia es de más de $150.000. Me quedé sin aliento por un momento. Recordé la carta. Recordé el silencio. Recordé el día en que se fue sin dejar nada. Y ahora, todo tenía sentido. Ella quiere la custodia. No por amor, pero por dinero. Miré por la ventana durante largos minutos. La vida tiene formas crueles de despertarnos. Mariana, mi hija, no regresó para recuperar el tiempo perdido. Regresó para beneficiarse de lo que nunca se ocupó. Cerré los ojos y susurré. Ahora entiendo, porque allí, en ese momento, todo encajó. Las visitas ensayadas, el abogado inteligente, las lágrimas frías. Todo era parte de un plan. Y yo era solo el obstáculo. Pero no me permití revolcarme en ese dolor. Porque ahora, tenía la verdad. Y si hay algo que he aprendido todos estos años, es solo que la verdad puede ser lenta. Pero cuando llega, no tiene por qué gritar. Solo necesita ser leído en voz alta. En la siguiente parte, te contaré cómo esta verdad finalmente llegó a los tribunales. Y lo que hizo Mariana, cuando se dio cuenta de que su máscara estaba a punto de caer ante todos. Porque hay personas que incluso pueden fingir durante años, pero nunca logra engañar todo el tiempo. La sala del tribunal estaba llena esa mañana. Era extraño ver a tanta gente allí, curiosa, como si nuestro dolor se hubiera convertido en un espectáculo, pero ya no temblaba. Me puse mi mejor vestido azul marino, el que solo usé para la misa del Domingo de Ramos. Me até el cabello muy apretado con mi horquilla de flores y caminé lentamente, con Isela a mi lado, hacia la fila reservada. Me llevé el sobre marrón, el mismo que guardé durante 13 años, no como venganza, pero como recuerdo, porque a veces, es la memoria la que nos protege de la injusticia. Mariana ya estaba allí, vestida de blanco, maquillaje discreto, expresión de víctima. Gonzalo, su abogado, revisaba los papeles a toda prisa, como si supiera que algo se le escapará de las manos. Los ojos de Mariana evitaron los míos. Pero ya no busqué sus ojos. Estaba buscando la paz. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. Era un hombre con una voz serena, pero firme.
Dijo que antes de tomar cualquier decisión, necesitaba analizar los nuevos documentos presentados por la defensa. Fue entonces cuando Isela se puso de pie. Con calma y firmeza, le entregó al juez un fajo de papeles. Luego me preguntó con una mirada. Respiré hondo. Saqué el sobre de mi bolso y caminé hacia el centro de la habitación. Lo entregué con manos firmes y volví a mi asiento en silencio. El juez lo abrió. Leer. El silencio era tan pesado que incluso se podía escuchar el aliento de los periodistas. Comenzó a leer en voz alta. Lentamente. Cada palabra de la carta escrita por Mariana. Me voy con Raúl. Ya no quiero esta vida. Los niños se quedarán con mi madre. Ella es la que siempre los ha cuidado. De todos modos, no busques más para mí. Los estoy dejando para comenzar una nueva vida. La voz del juez no tembló. Pero los ojos de mis nietos, sí. Estrella apoyó la cabeza en el hombro de Arturo. Diego me estrechó la mano como nunca antes. Y Mariana miró hacia otro lado. Gonzalo trató de levantarse. Su excelencia, esta carta no puede considerarse válida sin experiencia caligráfica. Pero el juez levantó la mano. Enier. Gonzalo. Hay más de una carta. Tenemos evidencia adicional. Fue entonces cuando Isela presentó el informe del detective Ramiro. El archivo completo. Mariana nunca ha sido hospitalizada. Tuvo otro hijo y lo abandonó. Actualmente vive con un empresario en Zapopan. Y lo más importante, solo se acercó a sus hijos después de enterarse de la herencia que dejó su abuelo paterno. Documentos, fotos, fechas, todo en orden, todo despejado. Imposible de negar. Mariana se puso pálida. Por primera vez, su expresión cambió. Ya no era un control, era miedo. La jueza, porque sí, era una mujer la que ahora presidía el caso. Reemplazando a la anterior, pidió silencio y reanudó la palabra. Me miró durante unos segundos. Luego miró a sus nietos. Se basa en esta evidencia, la carta original escrita de su propia mano, y el testimonio de los 3 jóvenes, que este tribunal concluye. No hubo secuestro. Hubo abandono. Y hubo amor. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Pero dentro de mi pecho, algo se abrió. Como una puerta pesada que se prolonga durante años, y de repente se abre con luz. Estrella lloró suavemente. Arturo se secó los ojos con el puño de su camisa. Diego sonrió. Tímido. Mariana fue escoltada. Gonzalo recogió los papeles. En silencio. La prensa fotografiada. Los destellos no me molestaron. Mi silencio valía más que cualquier grito. Y esa mañana, frente a todos, entendí que la dignidad no necesita aplausos. Ella solo necesita la verdad. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque, a veces, la justicia llega silenciosamente, vestida de papel amarillento y silencio. Pero cuando llega, nadie se detiene. En la siguiente parte, les contaré lo que sucedió después de que salimos de esa sala del tribunal. Porque la historia no termina con la frase. A veces, solo comienza cuando nos levantamos de la silla y nos vamos a casa. Y en este caso, todavía me esperaba una última sorpresa. La frase se leyó en voz alta como una campana que marca el final de una misa demasiado larga. El juez confirmó. La tutela de mis nietos estaría bajo mi responsabilidad. Esta vez de manera definitiva e irrevocable. No habría más apelaciones. No habría apelaciones. Mariana oficialmente perdió cualquier derecho sobre sus hijos. El silencio de la habitación solo se rompió con el sonido de un papel que se sellaba. Pero dentro de mí, había una tormenta que comenzaba a disiparse, y Isela me tomó la mano con fuerza, como si dijera se acabó. Pero sabía que ciertas cosas nunca terminan realmente. Simplemente cambian de lugar dentro de nosotros. Fue entonces cuando un empleado de la corte se puso de pie y pidió la palabra. Dijo que había llegado una nueva queja al Departamento de Asuntos Internos. Mariana usó documentos falsos en el proceso inicial, incluidas recetas médicas de una clínica que ya no existía. El rostro del juez se endureció. Gonzalo se puso de pie de inmediato y declaró: ante los nuevos hechos, me retiro del caso. Ni siquiera miró a Mariana. Tomó su maletín y salió por la puerta lateral. Ella, a su vez, se quedó allí, solo,
en el mismo banco desde el que había comenzado, llena de aplomo y discusiones. Lloró. Sí, pero no fue un grito que pidió perdón. Fue un grito de derrota. Y ya había aprendido la diferencia. Trató de levantarse. Tambaleándose, sus ojos buscaron a sus hijos. Primero miró a Arturo, quien se alejó como si algo dentro de él dijera no más. Luego miró fijamente a Estrella, que volvió la cara lentamente, con los labios apretados como si sostuviera un viejo grito. Finalmente, miró a Diego, que estaba a mi lado. Ella se arrodilló ante él, le tendió la mano y dijo: «Mi amor, yo soy tú, mamá». Diego, con los ojos llorosos, dio un paso atrás. «Ahora es tarde. Mamá». No gritó, no tembló, simplemente habló. Y esas palabras atravesaron toda la habitación, como un cuchillo sin filo. La audiencia se conmovió. La jueza pidió respeto, pero incluso ella se secó los ojos. Era la escena de una mujer cosechando todo lo que sembraba con la frialdad de una ausencia elegida. Un fotógrafo capturó ese momento. Mariana, sola, de rodillas en el suelo de la cancha. Y esta imagen viajó por el país en unas pocas horas. La madre que lo perdió todo. Se lee en los titulares de los portales de noticias. La madre abandona. La abuela crea y gana en los tribunales. Decían otros. Pero, para mí, no se trataba de ganar. Se trataba de resistir. Y es en esta parte que os digo a vosotros que me escucháis. La verdad, a veces, es un camino muy largo. Pero cuando llegamos al final, el paisaje vale cada piedra en el camino. Pero incluso con la decisión favorable, con los ojos de la gente vueltos hacia nosotros, supe que todavía había una última cosa. Un gesto que tenía que suceder. Una elección que no haría el juez. Ni siquiera para Mariana. Ni para mí. En la siguiente parte, te contaré lo que decidieron mis nietos. Cuando el notario llamó para informar que los documentos de herencia estaban listos. Porque, al final del día, ¿quién tiene el poder de escribir el último párrafo de una historia? Él es el que sobrevive con el corazón en pie. Salimos de la sala del tribunal sin mirar atrás. No di entrevistas. No sonreí a los fotógrafos. No hice declaraciones. Solo tomé las manos del juez por un momento y caminé con mis nietos, sintiendo que el peso de la decisión finalmente se disipaba. Aunque lentamente, Arturo, Estrella y Diego caminaban a mi lado, en silencio, absorbiendo cada paso como si el suelo también hubiera registrado los años que pasamos juntos. Los días difíciles, los abrazos escondidos, las lágrimas silenciadas. Sentí que cada sacrificio que hacían, cada comida apretada, cada noche despiertos con fiebre o pesadilla, ahora encontraban un eco en algo más grande, la justicia de la vida que se manifestaba de manera silenciosa pero innegable. Nos detuvimos frente a la parroquia del santuario, esa vieja iglesia en el barrio de Santa Teresita, que siempre había sido mi refugio seguro. Mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de emoción. Saqué una pequeña vela de mi bolsillo, una de esas que se compran en la tiendecita de al lado de la plaza. Lo encendí con cuidado, sintiendo que el calor del fuego reflejaba algo que había cargado durante mucho tiempo. Años de paciencia, de silencio, de espera. No era una vela para Mariana. No fue por venganza. Lo fue para mí. Por los días en que mantuve la calma cuando quería gritar. Por las noches en que mis lágrimas callaban. Por los dolores que contuve para que no sintieran miedo. Por las sonrisas que pospuse para consolar a quienes me necesitaban más que a mí mismo. El humo se elevó lentamente, bailando con el viento que entraba por las puertas abiertas de la iglesia. Cerré los ojos y dejé pasar cada recuerdo. Las noches frías alimentando a 3 niños con lo que quedaba. El trabajo extra para comprar un uniforme o un cuaderno. Las manos callosas por coser. El corazón apretado cuando escuché a Mariana decir que volvería pronto, y nunca lo hizo. Y... sin embargo, aquí estaba, intacto en dignidad. No por la ley, no por las cámaras, sino por la verdad que llevaba. La justicia que me dio el tribunal fue importante. Sí. Pero nada comparado con la paz que provenía del silencio. El amor incondicional. La fidelidad silenciosa. Arturo se acercó. Puso su mano en mi hombro y dijo en voz baja: «Abuela, todo estará bien, porque siempre has estado aquí». Estrella me estrechó la mano, y Diego, con una mirada fija, dijo: «Nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros».
Sentí que mi pecho se desbordaba de una manera que las palabras no podían explicar. Me di cuenta de que todo el tiempo que mantenía en silencio, todo el dolor, todo el esfuerzo, no fue en vano. Habían crecido en un hogar amoroso, a pesar de la ausencia de su madre, y ahora podían comprender el alcance de cada sacrificio. Pensé en ese momento, hay una fuerza que nadie ve, que nadie reconoce, pero que transforma vidas. Es la fuerza del silencio la que protege, la que cuida, la que espera. No necesitaba gritar, no necesitaba humillarme, no necesitaba exponerme para que se revelara la verdad. La vida, con su inexorable paciencia, ha demostrado que la justicia no necesita ruido para ser absoluta. Y sentí una gratitud silenciosa, tan profunda, que incluso mis lágrimas se silenciaron, fluyendo lentamente, mezcladas con el perfume de las velas y el incienso de la iglesia. Mientras estábamos allí, sentí que nuestra historia finalmente había encontrado un refugio seguro. No fue solo la corte, no fue solo la sentencia, fue el reconocimiento de que la paciencia, la fe y la perseverancia silenciosa pueden superar el dolor, la injusticia y la mentira. Con cada vela encendida, con cada oración susurrada, me di cuenta de que, aunque Mariana había tratado de borrar nuestro camino con sus elecciones, nosotros habíamos iluminado nuestro propio camino, y nadie podía robarlo. Miré a mis nietos y vi que, en el fondo de sus ojos, llevaban la verdad que les di. No hay perdón sin límite, pero hay amor sin medida. Y me di cuenta de que todo el peso que había cargado durante 13 años, ahora se estaba convirtiendo en libertad. Libertad emocional, libertad de conciencia, libertad de saber que nada de lo que hicimos juntos fue en vano. Cuando salimos de la iglesia, sentí que el viento golpeaba mi rostro, y una sonrisa silenciosa se escapaba. Entré a cada paso el sentimiento de una victoria profunda. No la victoria sobre Mariana, no la victoria judicial, sino la victoria del corazón que permaneció entero, que amó sin interés, que protegió sin fanfarria, que esperó sin odio. Sentí que finalmente podía respirar en paz, sabiendo que mi amor había sido suficiente para curar heridas que nadie más podía tocar. Y mientras caminábamos de regreso a casa, Arturo, Estrella y Diego hablaron de planes, sueños, escuelas, pequeños detalles de la vida cotidiana que parecían normales, pero que eran nuestro mayor tesoro. Vi que la fuerza de los que resisten y protegen había crecido en ellos, y me di cuenta de que esa era la herencia más valiosa que podía dejar. La herencia del amor, el coraje, la paciencia, y así, y en ese silencio que valía más que cualquier grito, entendí que la vida nos da momentos de justicia no para exaltarnos, sino para liberarnos. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada esfuerzo oculto, ahora se convertía en paz. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que habíamos llegado al final de un largo viaje, pero al mismo tiempo, sabía que había algo más, algo que aún tenía que suceder, para que esta historia realmente encontrara su cierre definitivo. Y me pregunta ahora, mientras enciendo otra vela, y siento el humo subir por el viejo techo de la iglesia, ¿podrá Mariana comprender alguna vez lo que hemos perdido, y lo que nunca nos ha faltado? ¿Llegará a tu corazón esta lección silenciosa de amor y paciencia? Y mientras caminamos a casa, siento que la respuesta no depende de mí, sino del clima y de cada elección que hacemos cuando nadie nos está mirando. Porque a veces, la mayor victoria no es vista por todos, se siente en el silencio que salva. Me siento en la vieja silla de madera de mi jardín. El sol de la mañana ilumina las flores que planté hace tantos años, y sostengo la taza de café caliente con mis manos arrugadas, oliendo el aroma que siempre me ha traído consuelo. A mi lado, un pan dulce recién horneado, del tipo que a Estrella le encanta mojar en café. Me recuerda que la vida, a pesar de todo, todavía ofrece pequeños placeres. Miro a Arturo, Estrella y Diego corriendo por el patio con el perro del vecino, riendo y gritando, y siento una mezcla de alivio y gratitud que es difícil de expresar con palabras. Son ellos, mis nietos, los que han transformado mi existencia después de tantos años de silencio y dolor, y veo en sus ojos la confianza y la alegría que solo el amor verdadero y constante puede crear. Mientras observo, mi mente vuelve a los años que he pasado, a los días silenciosos de cuidado y protección. Recuerdo a mi esposo, que se fue demasiado pronto,
dejándome sola para enfrentar la vida con una hija pequeña y vulnerable. Recuerdo a Mariana, mi hija, y el día que se presentó en mi puerta, angustiada, diciendo que necesitaba que cuidara a los niños por unos días, y luego, desapareció, dejando un vacío, que solo el tiempo podía comenzar a llenar, cada noche de insomnio, cada fiebre, cada lágrima de los niños que limpiaba en silencio. Todo esto se convirtió en la base de la vida que creamos juntos, una vida construida sobre la paciencia, la perseverancia y el amor incondicional. Siento que muchas personas no entienden lo que significa amar sin interés. Amar incluso cuando el corazón está apesadumbrado y los recursos son escasos. Vendí pasteles, cosí ropa, hice loncheras, tuve la ayuda de vecinos y amigos, pero nunca dejé que a mis nietos les faltara nada. E incluso cuando el mundo parecía acusarme de egoísmo o crimen, sabía dentro de mí que estaba haciendo lo correcto. No los había secuestrado, los había salvado. Cada gesto, cada cuidado silencioso, cada pequeño sacrificio, se convirtió en tierra firme sobre la que Arturo, Estrella y Diego pudieron crecer con seguridad. Pienso en las noches en las que lloraba a escondidas, no de rabia, sino de miedo, de preocupación, por el peso invisible de cuidar a 3 niños sola, sin apoyo y sin certezas. Pero incluso en esa soledad, nunca dejé que el dolor se convirtiera en rencor. Sabía que si un día la verdad salía a la luz, se revelaría sin necesidad de gritos o confrontación. La vida me ha enseñado que la paciencia y la constancia son más fuertes que cualquier llanto momentáneo. Veo a Diego, que ahora toca la guitarra para los vecinos, con Estrella recitando versos que aprendió por sí misma y Arturo, ayudando a limpiar el jardín. Cada gesto suyo me llena de orgullo, y cada sonrisa que puedo obtener de ellos es una recompensa invaluable. Recuerdo cómo lloraron cuando Mariana reapareció con un abogado, exigiendo la custodia y tratando de manipular la situación a su favor. Pero hoy veo que nada de esto los marcó de manera destructiva. Crecieron sabiendo que siempre habría alguien allí, incluso cuando su madre no estuviera. Y esta seguridad, este amor silencioso, es la verdadera herencia que puedo dejar. El dolor que dejó Mariana se transformó en aprendizaje, coraje, una base sólida para sus nietos. Cada dificultad, cada noche de desesperación, cada momento en el que pensé que no tendría fuerzas para continuar, terminó convirtiéndose en una lección de resiliencia, y es en este silencio donde encuentro mi propia libertad. Libertad para saber que hice lo mejor que pude. Libertad para caminar todos los días con la conciencia tranquila, sabiendo que el amor puro y constante no falla, incluso cuando el mundo parece conspirar contra nosotros. Mientras tomo café, siento que parte de mi vida todavía está marcada por la ausencia de Mariana. Extraño a la hija que podría haber estado presente, que podría haber compartido la risa y la tristeza con nosotros, pero sé que no puedo cambiar el pasado. Lo que puedo hacer es mirar hacia adelante y seguir siendo el refugio seguro para aquellos que realmente me necesitan. Es para ellos que cada día vale la pena. Cada esfuerzo tiene sentido. Cada lágrima se transforma en fuerza. Y pienso para mí mismo. La justicia no siempre viene con aplausos o reconocimiento público. A veces se manifiesta en el silencio, en la paciencia, en la forma en que criamos a quienes dependen de nosotros. Hoy, mientras miro a mis nietos jugando, siento que la vida me ha dado una respuesta más clara de lo que podría ofrecer cualquier sentencia judicial. Saben quién los ama, quién sacrificó sus sueños para garantizar su bienestar, quién estuvo allí en todos los momentos difíciles, y eso es suficiente para mí. También siento que esta historia, aunque marcada por el abandono y la injusticia, tiene lecciones para quienes la escuchan. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada gesto silencioso de amor, es un recordatorio de que, incluso en las peores circunstancias, podemos elegir la paciencia, la bondad y la integridad. Y mientras comparto mi historia, espero que otros corazones encuentren el coraje para seguir adelante, para proteger a sus seres queridos, para actuar con justicia y amor, incluso cuando nadie está mirando. Mientras Arturo, Estrella y Diego corren por el patio, sonriendo, jugando y aprendiendo, siento una ola de paz que recorre mi pecho. Sé que Mariana nunca podrá borrar lo que hemos construido juntos. Sé que el amor que di no fue en vano. Y aunque la soledad todavía llama a la puerta de vez en cuando, sé que hice lo correcto, no por orgullo, no por reconocimiento, sino simplemente por amor. Y luego me pregunto,
Mirando el cielo azul sobre el barrio de Santa Teresita, Mariana comprenderá alguna vez la dimensión de lo que ha perdido. Se dará cuenta alguna vez de que las decisiones que ha tomado han dejado marcas irreversibles, y que el verdadero amor no se mide por palabras o disculpas tardías, sino por la presencia, el cuidado y el sacrificio. No puedo obligarla a entender, pero puedo garantizar que mis nietos crecerán seguros, sabiendo que el verdadero amor nunca los ha abandonado. Y mientras veo al perro persiguiendo la pelota, a los nietos riendo, y el viento meciendo las hojas en el jardín, siento que la historia aún no ha terminado por completo. Hay más días por delante, más risas, más aprendizaje, más amor por vivir. Y me pregunto, con un toque de expectativa y esperanza, ¿qué nos depara el futuro y cómo puede cada uno de nosotros, con nuestras elecciones y silencios, dar forma al destino de aquellos a quienes amamos? La respuesta, lo sé, llegará en el momento adecuado. Pero por ahora, me siento aquí, bebiendo mi café, y dejo que mi corazón descanse en el silencio que siempre ha sido mi mayor aliado. Dicen que secuestré a mis nietos, pero la verdad es solo que fui el único que no los abandonó. Fui el último en apagar la luz, y ahora soy el primero en ser libre. Hoy, mis nietos crecen fuertes, llenos de vida y esperanza. Arturo está en la universidad, estudiando ingeniería y soñando con un futuro que nunca imaginamos que podría ser tan prometedor. Estrella se convirtió en una joven escritora. Su poesía tocó corazones. Y Diego, mi pequeño músico, llena nuestra casa de guitarra y risas que me recuerdan que cada sacrificio valió la pena. Mariana siguió su camino, lidiando con las consecuencias de sus elecciones, pero ya no con poder sobre sus vidas. Y yo, sentada en mi jardín en Santa Teresita, finalmente, siento la paz que solo la certeza de haber hecho lo correcto puede traer. Cada día vivido desde ese primer abandono fue una prueba de resiliencia, paciencia y amor incondicional. Y hoy puedo decir que superamos cada dolor con dignidad. Si hay algo que quiero que me lleves conmigo, es esto. El verdadero amor no se mide por el tiempo o por las palabras que dices. El verdadero amor se ve en acciones silenciosas, en sacrificios no celebrados, en el coraje de permanecer cuando todos los demás se han ido. Aprendí que la vida no se trata de esperar a que otros hagan lo correcto, sino de elegir, todos los días, actuar con integridad, proteger a quienes dependen de nosotros, y cultivar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. El dolor que sentimos no tiene por qué quebrantarnos, puede moldearnos, enseñarnos y transformar el amor en algo inquebrantable. Y a ustedes que me han acompañado aquí, gracias por escuchar a mi corazón contar esta historia. Siento que cada palabra que se dice es como una taza de café compartida entre amigos, calentando nuestras almas. Si sentiste un poco de esta calidez, ayúdame a llevar adelante esta historia. Deja tu like, que es como un abrazo que calienta y apoya al canal. Apúntate, como si fuera una invitación a volver a nuestra próxima cafetería y continuar esta conversación con el corazón abierto. Dime en los comentarios desde qué ciudad me estás mirando. Es tan hermoso sentir que estamos conectados, incluso desde la distancia. Y activa la campana, para que no te la pierdas cuando el café se vuelva a preparar y lleguen nuevas historias para calentar tu alma. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal, con otra historia increíble. Porque la vida todavía tiene mucho que enseñarnos, y no puedo esperar para compartir cada nueva lección, cada nuevo corazón que toca el mío. ¿Qué encontraremos en la próxima historia? ¿Qué sorpresas y lecciones nos esperan todavía? Descubramos juntos, con ojos atentos y corazones abiertos, porque el amor y el coraje nunca dejan de manifestarse, incluso de las formas más inesperadas.